trataremos de ser más claros y más específicos. Entonces, como dije, estábamos hablando de las vestimentas del alma, que son el pensamiento, el habla y la acción. Hasta acá habíamos más o menos llegado la semana pasada, perdón, no la semana pasada, la última vez que estudiamos, no recuerdo si fue la semana pasada o no, pero bueno, la última vez que estudiamos llegamos hasta este punto. No, la semana pasada no estudiamos porque era Hanukkah. Entonces, la anterior que estudiamos habíamos llegado hasta este punto donde el Alter Rebbe, el autor del Tanya, había explicado también que las mitzvot están divididas con amor y temor a Dios. Si recuerdan que el temor es la base de los 248 preceptos positivos y el temor es la base de los 365 preceptos prohibitivos. Bien, el Alter Rebbe ahora va a continuar con una aclaración que tiene que saltar a la vista, que todas personas que estudiamos esta parte del Tanya y empezamos a pensar en esto, entonces nos hacemos esta pregunta. Cuando nosotros hablamos de vestimentas, en general, porque vestimentas después de todo así llamamos al pensamiento, al habla y la acción, pero vestimenta después de todo es una metáfora a la vestimenta física de la persona. O sea, así como yo tengo una vestimenta física con el cual cubro mi cuerpo y protejo a mi cuerpo y me conecto con el prójimo, etcétera, etcétera, de la misma manera las vestimentas del alma las llamamos vestimentas porque son las cosas que protegen al alma del cuerpo. Acá me está preguntando alguien qué capítulo estamos del Tanya. Estamos en la mitad del capítulo 4, del principio del Tanya. Ok, entonces, así como las vestimentas protegen al cuerpo, de la misma manera las vestimentas protegen al alma de su conexión con el cuerpo y son las vestimentas para el cual la persona se expresa cuando piensa, cuando habla, cuando actúa, etcétera, etcétera. Entonces, como es una metáfora, pero es una metáfora que los sabios pusieron para el pensamiento, el habla y la acción. Entonces, en general, cuando nosotros hablamos de vestimentas y cuerpo, por ejemplo, en la faz material, en la expresión material, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿qué es más importante, el cuerpo o la vestimenta? Por supuesto que cualquier persona sana en su juicio me va a contestar, no, el cuerpo es más importante. La vestimenta está para proteger al cuerpo, la vestimenta está para lograr que el cuerpo no tenga frío, que el cuerpo no se enferme de X cosas que hay al aire libre, o que el cuerpo esté protegido del sol o de otras cosas, del calor. Por lo tanto, lo más importante es el cuerpo. Y así es en general, cuando nosotros llamamos a algo que es una vestimenta, significa que la vestimenta es inferior a lo que viste. Supongamos una cáscara de una fruta, que nosotros a la cáscara la llamamos hay veces, esta es la vestimenta de la fruta. Lo más importante no es la cáscara, lo más importante es el interior de la fruta. La cáscara se tira, la cáscara no se come muchas veces, la cáscara es para proteger al fruto. De la misma manera podríamos decir acá, pero acá viene la gran novedad que nos dice el Alter Rebbe, que no es así en este caso, a pesar que en todos los lugares y en general las vestimentas son inferiores a el fruto o el cuerpo o lo que protege. En este caso, las vestimentas del alma son en algún sentido mucho más elevadas y superiores al alma mismo. ¿Por qué es así? ¿Por qué justamente en este caso es así? El Alter Rebbe da una explicación muy interesante. Y vamos a analizar esta explicación que dice el Alter Rebbe, por qué el pensamiento, el habla y la acción de la Torá y las mitzvot son superiores al alma misma. Nosotros, si ustedes recuerdan, ya hablamos en el capítulo 2 que es imposible, no existe una mente, no existe un cuerpo físico, no existe una creación de Dios, sea una creación material o sea una creación espiritual, que pueda captar realmente a Dios.
Nuestra mente es muy limitada para entender en profundidad a Dios. Nuestro físico es muy limitado para poder hacer algo para Dios. Y nuestra palabra es muy limitada para poder expresar algo de Dios. Salvo, en el único caso que nosotros sí podemos captarlo, como enseguida vamos a ver, es cuando estudiamos Torah y Mitzvot. Cuando nosotros estudiamos Torah, ¿qué estamos haciendo? Estamos estudiando la sabiduría de Dios. Pero como ya dijimos en el capítulo 2, que la sabiduría de Dios y Dios mismo es una sola cosa, entonces cuando vos captás la sabiduría de Dios, significa que vos estás captando un rayo de Dios. Perdón, que estás captando la esencia de Dios, no un rayo de Dios. El alma es un pedacito de Dios, pero ese pedacito de Dios se separó de su esencia para penetrar en mi alma y se convirtió en un rayo de Dios, en un pedacito realmente de Dios, pero vamos a decir, ya está lejano, ya está muy distante de Dios. Tiene un montón de pasos que dio por mundos espirituales muy elevados, por sefirot muy elevadas, donde fue cada vez bajando y bajando y bajando hasta que llegó a mi cuerpo físico, y eso es lo que produjo que la cantidad de divinidad que tiene en mi alma y que entra en mi cuerpo es pequeño y de mala calidad, de baja calidad, o sea, de baja calidad comparándolo a la esencia de Dios, y por lo tanto por eso lo llamamos un rayo de Dios. Pero cuando yo estudio Torah, cuando yo capto la sabiduría de Dios, cuando yo entiendo lo que Dios está queriendo decir, en ese momento mi pensamiento, mi mente está investida, está agarrada, está unida a la sabiduría de Dios, y de la manera que está agarrada y unida a la sabiduría de Dios significa que capta la esencia de Dios, porque Dios y su sabiduría es una sola cosa. De la misma manera cuando yo hago una mitzvah, porque las mitzvot es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, así como dijimos, alguien me está preguntando acá si Nefesh Elokit son 613 mitzvot. No, Nefesh Elokit es el alma espiritual y las 613 mitzvot son las 613 mitzvot. Son dos cosas diferentes. De cualquier manera, continúo lo que estaba diciendo, así como recién dijimos que la sabiduría de Dios con Dios es lo mismo, de la misma manera la voluntad de Dios con Dios es lo mismo. En un humano no es así. En un humano, ya lo expliqué una vez y lo vuelvo a repetir, en un humano cuando vos captás mi sabiduría, no me captaste a mí, captaste mi sabiduría nada más, pero no a mí. Cuando vos entendés una voluntad mía, o cuando vos haces la voluntad de tu esposo, o cuando vos haces la voluntad de tu esposa, no captaste a tu esposa, es simplemente la voluntad de ella, pero no es la esencia de la esposa o la esencia del esposo. Para captar la esencia de una persona, hace falta meterse en el interior de la persona. Hace falta unirse a esa persona de una manera muy profunda y ahí se capta la esencia. Y valga el ejemplo que voy a dar. Por esa razón, si nos podemos a pensar, la manera en que un matrimonio, un hombre y una mujer, pueden lograr llegar a la esencia de la unión y poder procrear es cuando se unen en el interior. No cuando juntan sus cuerpos externamente, sino cuando en el momento de la relación, en el momento de la intimidad, se vuelven un solo cuerpo porque parte del hombre entra dentro de parte de la mujer. Y por lo tanto, de esa manera la unión es tan fuerte, la unión es tan agarrada, que se volvieron una sola cosa y se captó la esencia. Y como se captó la esencia con la semilla que pone el hombre adentro del útero, del vientre de la mujer, pueden procrear algo esencial también, que es un bebé. Pero con Dios no es así.
con Dios todo es Dios, todo es esencial en Dios. Si yo capté la sabiduría de Dios, o si yo capté la voluntad de Dios, capté la esencia de Dios. Por lo tanto, cuando yo utilizo las vestimentas del alma, que es el pensamiento para captar la sabiduría de Dios, o la palabra para estudiar la Torah o para hacer una mitzvah, o las manos o los pies para cumplir una mitzvah, significa que en ese momento que estoy cumpliendo la mitzvah, entonces estoy captando la esencia de Dios, cosa que el alma no lo puede hacer, cosa que el alma, y por lo menos en los niveles inferiores del alma. ¿Se acuerdan que en uno de los capítulos yo dije que el alma tiene 5 niveles, pero hay 2 niveles que no penetran en el cuerpo? Estamos hablando de los niveles de Nefesh, Ruach y Neshama, Nefesh y Ruach. Nefesh, Ruach y Neshama quiere decir los 3 niveles inferiores del alma, que son los que sí entran adentro del cuerpo, no son la esencia de Dios, son un rayo de Dios. Y por lo tanto, la vestimenta es mucho más superior que el alma, porque a través de la vestimenta, el pensamiento, el habla y la acción, vos podés captar la esencia de Dios. ¿Se entendió hasta acá este punto? Sí, Raúl. Perfecto, continuamos. En base a eso, puede alguien preguntar, gracias, alguien me contestó también que entendió, le agradezco. Entonces, alguien puede preguntar en base a esto, perdón, el versículo dice claramente, Leis machshovet tfisebe. No existe una mente humana que pueda captar a Dios. ¿Cómo vos me estás diciendo que yo puedo captar la esencia de Dios si hay un versículo claro que dice que es imposible? Podés encontrar a alguien que investigue. ¿Dios acaso? Lo machshevoti, machshevotejem. Mi mente no es como la mente de ustedes, dice Dios. Entonces, ¿cómo me venís y me decís que cuando yo capto la Torah o hago mitzvot, capto la esencia de Dios? Sobre esa pregunta, responde el Alter Rebbe. Si yo lo responde de la siguiente manera, yo se los voy a expresar un poco diferente para que lo puedan comprender mejor. Si yo les pregunto a ustedes, díganme en una palabra, ¿cuál es la virtud de Dios? Díganme en una palabra, ¿cuál es la grandeza de Dios? Si alguien me va a decir, ¿cómo? Todopoderoso, ¿no? No sé, difícil. Acá alguien está contestando Emet, acá alguien está contestando Gesed, acá alguien está contestando David Cook, que contestó Todopoderoso. Cualquiera de esas terminologías que son verdad, y Dios es Emet, Dios es Gesed, alguien me está contestando las 13 Midot, también es verdad, y Dios es todopoderoso, también es verdad, pero no es esa la virtud única de Dios que vos la podés mencionar en una sola palabra. La virtud de Dios que vos podés mencionar en una sola palabra es infinito. Dios es infinito. Dios no tiene límites. Entonces, cuando yo digo que Dios no tiene límites, pregunto, ¿qué significa eso? Eso significa que así como por un lado Dios es inalcanzable, Dios es incomprensible porque es infinito y porque nuestra mente es finita, y al tener nosotros una mente finita no podemos captar el infinito de Dios. Pero también Dios tiene, como es infinito, no tiene límites. Y como no tiene límites, Dios sí quiere, y si Él lo desea, puede meterse, puede introducirse dentro de lo finito y permitirte que vos lo captes. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando Dios creó la Torá, cuando Dios creó la Torá que nos entregó a nosotros, Dios la entregó de una manera finita. ¿Qué quiere decir finita? De una manera que Dios agarró toda su capacidad infinita
y la puso adentro del libro de la Torá, la puso adentro de los 5 libros de la Torá, adentro de los otros 19 libros del Tanaj, la puso adentro de todas las alajot y todas las leyes y todo el Talmud oral y toda la Kabbalah y los secretos de la Torá, para que cuando la persona lo estudie, capte la esencia de Dios. Nunca vamos a captar en su totalidad la sabiduría infinita de Dios, pero sí Dios nos permitió captar la esencia de Él a través del estudio de la Torah. Y fíjense, el Hasidut trae una cosa muy interesante. ¿Por qué los 10 mandamientos? Ustedes saben, no sé hasta dónde es el conocimiento de ustedes de Ivrit, pero creo que algo deben saber. Entonces yo les voy a tratar de explicar lo más fácil posible. El primer mandamiento, cuando Dios empieza a hablar al pueblo, dice, Hanoji Hashem Elokeja. Yo soy Dios tu Dios. Pero la palabra que comienza es Anoji. Y Anoji significa yo, pero también Ani significa yo. Entonces, en todos los lados en la Torá, o en la mayoría de los lados de la Torá se expresa, Dios se expresa llamándose a sí mismo yo. En el Shema, por ejemplo, nosotros decimos, yo soy Dios, tu Dios, y ahí no dice Hanoji, ahí dice Ani, yo. ¿Por qué la Torá en los 10 mandamientos comienza con la palabra Hanoji? Viene el Hasidut, que está escrito en las escrituras del Zohar, y dice claramente que la palabra Hanoji son varias, cada letra es una palabra. Y lo que Dios está queriéndonos decir en forma secreto con esa palabra es Haná Nafshi Ketavit Yahiv. Yo, mi alma, en la escritura puse. Esa es la expresión de Anoji, que Dios nos está informando que en cada letra de la Torá, en cada palabra de la Torá, en cada sabiduría de la Torá, aunque vos no puedas captar toda la inmensidad del conocimiento divino, pero captás el alma de Dios, captás la esencia de Dios. Por eso una persona que lee Teilim o lee la Torá escrita por lo menos, y no la entiende, también capta la esencia de Dios. Aunque no entiende lo que está leyendo, no importa, porque acá no es el tema entender, sino acá el tema es captar el alma de Dios. Entonces, en la grandeza de Dios, que la grandeza de Dios es el infinito, está también la posibilidad de limitarse cuando Él quiere. Y Él se hizo finito y se metió adentro de la Torá, puso su alma en la Torá y en las mitzvot, de manera tal que cuando vos estudies Torá o cuando vos cumplas una mitzvah, puedas captar el alma de Dios, puedas captar la esencia de Dios. Y eso se hace a través de la vestimenta. Eso se hace a través del pensamiento, el habla y la acción de la persona. Y por eso, dice el Alter Rebbe, el habla, el pensamiento, el habla y la acción son tan elevados, mucho más elevados en algún sentido que el alma en sí. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Raf, se entendió. Perfecto. En base a esto, Sí, Raf. gracias. En base a esto, vamos a entender varias cosas más. La Torá nos enseña en muchos lados que la Torá está comparada al agua. ¿Por qué la Torá está comparada al agua? Entonces se dice, así como el agua alimenta, sí, pero la Torá también está comparado al alimento. Entonces, ¿por qué si está comparado al alimento, está comparado al alma? Y dicen, porque el agua baja de las alturas, porque el agua se produce en los picos de las grandes montañas, y cuando el hielo se deshace, baja de ahí arriba y cae a lo más bajo, a la altura del mar, que es la parte más baja de la tierra. De la misma manera la Torá baja de lo más alto, baja de la esencia de Dios, a través de la cadena de la creación, a través de los mundos espirituales, va bajando, 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 hasta que se enviste en libros escritos con papel y tinta material.
Se escribe en pergaminos materiales y tinta material. Y las mitzvot, la mayoría, casi todas las mitzvot son con cosas materiales, como tefilim, de cuero, o una azúcar que es de paredes de madera y vegetales, o el lulav y el etrog que son vegetales, o la matzá que es una harina. Todas las mitzvot, el 90% de las mitzvot son cosas materiales, porque bajó de lo más alto hasta lo más bajo, hasta este mundo de la materia, y en el mundo de la materia, en cosas tan bajas como comer una matzá, como agarrar un vegetal y bendecir a Dios, o agarrar un pedazo de cuero y hacerlo pergamino y escribir una mezuzá o un tefilim, etcétera, etcétera. ¿Por qué justo con agua? Porque el agua es lo único que baja de las alturas y baja en su totalidad, sin cambiar de calidad, sin cambiar, sin dejar algo arriba. En su totalidad, el agua que está en el pico de la montaña es el mismo agua que baja abajo. Podríamos comparar la Torá a la luz, pero la luz no es así, porque la luz cuando baja, no baja toda la luz, baja un rayo de la luz. Podríamos comparar la Torá a la inteligencia que puede transmitir un maestro a sus alumnos, pero no es así, porque cuando un maestro transmite sabiduría, transmite un porcentaje de su sabiduría, no transmite toda su sabiduría. Siempre queda algo en el maestro y transmite una parte. Lo único que está muy arriba y baja, lo único material que está muy arriba y baja en su totalidad a los niveles más bajos del mundo, es el agua. Y por eso la Torá está comparada al agua, igual como la Torá parte de Hanojí, del alma de Dios, de lo más íntimo, de lo más profundo, de la esencia más grande de Dios, y termina siendo escrita en papel y tinta, en mitzvot prácticas, en mitzvot de materia, en una matzá, en un etrog, en un azúcar, en un tefilim, etcétera, etcétera. Por eso es comparado la Torá al agua. ¿Ok? Con esto vamos a entender un punto más interesante. Hay un dicho de los jajamim que es muy, muy llamativo y que en toda la Torá revelada, por más que los jajamim tratan de darnos respuestas, no se encuentra la respuesta concreta y real y lógica como lo trae acá el Tanya. Ustedes saben que la Torá se basa en que la vida nuestra en este mundo es lo que nosotros debemos hacer y sobre lo que hicimos tenemos un pago en el mundo venidero. El mundo venidero en la Torá se llama el Olam Haba, el mundo que vendrá después de los 120 años de la persona. Cuando la persona dio libre y guarde, su cuerpo fallece y queda en la tierra, su alma sube a un lugar llamado Gan Eden, paraíso en español, y ahí recibe el pago por todo el esfuerzo, por toda la dedicación, por todas las cosas buenas que hizo en la tierra. Eso es conocido. Vienen los jajamim sobre eso y dicen, Yafé sha'ahat, bichuvau ma'asim tovim, ba'olam hazeh, mikol hayeh olam haba. ¿Qué significa? Los jajamim vienen y nos dicen una cosa muy interesante. Es mejor, es más lindo, es más bueno, una hora, presten atención, acá en la tierra, haciendo teshuvá y buenas acciones, que toda la vida del mundo venidero. ¿Cómo puede ser una cosa así? El mundo venidero es el pago por lo que yo hago acá. Y me está diciendo que una hora acá vale más que a todo el pago que me van a dar. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué vale el pago? Es como que yo tome un empleado y le diga, escucha, vas a trabajar y después te voy a dar un salario. Pero quiero que sepas que una hora de trabajo es mejor que todo el salario que te voy a dar. Entonces, ¿quién va a trabajar en un empleo así? Se van a escapar enseguida. Van a decir, me está cargando, me va a dar 2 monedas. ¿Qué me va a dar este hombre? Si vienen los jajamim expresando a Dios y dicen que una hora acá es mejor que todo el pago del mundo venidero, entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué espero un pago?
Viene el Tanya y explica que en base a lo que nosotros recién dijimos, podemos entender este dicho de los Jajamim muy bien. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el pago en el mundo venidero? ¿Qué es lo que nos dan a nosotros de pago por el esfuerzo y la dedicación en el estudio de la Torah, en el cumplimiento de las mitzvot? ¿Qué es lo que nos dan? Vienen los Jajamim y nos enseñan que el mundo venidero es Nehenim Miziv Hashchina. Tenemos placer, el alma tiene un placer de un rayo divino de Dios. Es como para decirlo metafóricamente, que las almas cuando llegan al Olam Abba, cuando llegan al Gan Eden, cuando llegan al paraíso, al mundo venidero, se sientan en unos sillones muy cómodos y en vez de tomar sol, toman el rayo de Dios y eso produce un placer, produce una satisfacción que no se puede describir en la faz física y humana. El mejor placer humano, el mejor deseo humano, la mejor satisfacción humana y física no es ni siquiera un porcentaje del placer y la satisfacción que se puede lograr cuando se tiene el placer de poder recibir y sentir el rayo de Dios. Y acá está el quid de la cuestión. Pero no deja de ser un rayo de Dios, no la esencia de Dios. Recién acabamos de decir que cuando vos estudias Torah en la tierra, o cuando vos captás la sabiduría de Dios en la tierra, cuando haces la voluntad de Dios en la tierra, captás que no un rayo de Dios, sino la esencia de Dios. ¿Y cuál es el pago? El pago es recibir en forma revelada un rayo de Dios. Entonces, si yo pongo en la evaluación cuál es mejor, mucho mejor captar la esencia. ¿Cuál es la diferencia entonces? Entonces, ¿por qué ese es el pago? Porque hay una diferencia básica, que yo acá, cuando capto la esencia de Dios, a través del estudio de la Torah o a través del cumplimiento de una mitzvah, no lo siento. No está revelado. Yo sé que es así y creo que es así y tengo seguridad plena que es así, pero sentirlo en forma revelada no lo siento. No siento el placer, no siento ese rayo divino que me penetra en mi intelecto, en mi acción, en mi palabra y me da una satisfacción tan grande. En el mundo venidero, a pesar que no es la esencia, es un rayo de Dios, pero se capta en forma revelada y eso produce un placer y una satisfacción incalculable, que no se puede medir en términos físicos y materiales. Por eso, ese es el pago. Pero por otro lado, ¿cuál es mejor? Lo mejor es lo que se capta acá. Acá captamos la esencia, allá captamos un rayo. Por eso los jajamim dicen, es verdad que el pago es revelado y acá no es revelado, pero esto no quita la realidad. Que Yafé Sha'ahat, que es mejor una hora de estudio de Torah o a buenas acciones en este mundo, que toda la movida del mundo venidero. Porque en esa hora que vos cumpliste una mitzvah o captaste la sabiduría de Dios, captaste y te uniste a la grandeza, a la esencia de Dios. En cambio, en el mundo venidero vas a recibir un rayo de Dios. Y finaliza el capítulo el Alter Rebbe diciéndonos que el ejemplo práctico y material que el Alter Rebbe encuentra para decir esto es que supongamos que existe una persona en un país donde se comportó muy bien y hizo las cosas muy bien y quieren condecorarlo, quieren darle un premio a todas sus buenas acciones y le dicen, la reina de Inglaterra, la vas a poder ver y le vas a dar un abrazo. A la reina de Inglaterra. Y cuando el tipo llega, o esta persona llega al palacio y ve a la reina y la abraza,
piensa un minuto y dice, yo no estoy abrazando a la reina, yo estoy abrazando la vestimenta de la reina. Pero la reina no la estoy abrazando, porque para abrazar a la reina tendría que estar sin ropa. Al estar con ropa, y en general los reyes tienen una ropa muy especial, entonces no la abrazo a ella, abrazo a la ropa. Dice el Alter Rebbe, el que piensa así es un tonto, porque lo importante no es que vos abrazás a la ropa o no, lo importante es que la reina está dentro de esa ropa. O lo mismo dice el Alter Rebbe, si el premio es que la reina te va a abrazar a vos. Con la derecha de la reina te va a pegar un abrazo. Entonces vos vas a decir, momentito, reina, remánguese, porque con el vestido, con la manga del vestido, usted no me está abrazando el vestido. Lo importante es que la reina está dentro. Lo mismo dice el Alter Rebbe. Cuando yo me pongo tefilim, cuando yo pongo una mezuzá, cuando yo como kasher, cuando yo no hablo la shonara, cuando yo estudio Torah, con cualquier acción que hago, con las vestimentas, es verdad que por un lado está todo vestido con cosas materiales, pero lo más importante que a nosotros nos tiene que importar y saber es que el rey está allá adentro. El rey, que es la esencia de Dios, está dentro de la sabiduría de la Torah. El rey, que es la sabiduría, que es la esencia de Dios, está dentro de los tefilim, de la matzá, del azúcar, del lulav, de lo que, cualquier mitzvah que vos cumplís. Y eso es lo que te tiene que importar. Y cuando vos cumplís una mitzvah, vos abrazás a Dios y Dios te abraza a ti. Como dice la Torah, Viemino Tejabken, su derecha me abraza. La derecha de Dios, que es sabido que la derecha es bondad y la bondad es representativa a la Torah te abraza. Como esto más profundamente, ¿por qué decimos que vos abrazás a Dios y Dios te abraza a vos? Lo vamos a estudiar en el capítulo 9, si Dios quiere, la semana que viene. Pero este es el punto. El punto es que cuando vos estudias Torah o cumplís una mitzvah, a pesar que está investida en cosas materiales y no sentís la revelación, tenés que saber y tenés que entender y tenés que pensar que dentro de eso está la esencia de Dios. Y eso es captable únicamente acá en la tierra con el cuerpo, únicamente a través del estudio de la Torah, únicamente a través del cumplimiento de las mitzvot, con las vestimentas. Y como empezamos el shiur, por esa razón, las vestimentas son superiores al alma. Porque a través de la vestimenta es donde captamos la esencia y a través de la vestimenta es donde el alma se supera y se eleva también. Porque el alma, al investirse en el pensamiento o en la palabra o en la acción, y a través de esas vestimentas puede captar la esencia, el alma también se eleva junto con el pensamiento, el habla y la acción. Entonces esto tiene doble función. Por un lado, vos eso lo podés lograr únicamente en la tierra con las vestimentas, y únicamente el alma puede superarse a través de esa vestimenta. Y por eso, es como empezamos, por eso las vestimentas son en algún sentido superiores al alma. Ok, con esto terminamos el capítulo 4. Vamos a dejar acá, Bezrat Hashem, la semana que viene continuaremos. Gracias, acá me están agradeciendo, no hay de qué. Gracias a todos ustedes por participar y espero que les haya gustado el shiur.